Bueno, vamos a dejar que todos ingresen y ya enseguida empezamos. Bueno, chicos, entonces, acá. Vamos a ver cómo nos va con Zoom. Si no vemos la posibilidad de... No llegan a 100, chicos, ustedes. Así que por ahí con Meet no hay ningún problema. A mí por ahí me parece que el tema de que se corta cada 40 minutos, a pesar de que había leído algo de que no se iba a cortar, y la semana pasada tuvimos clase y no se cortó. Sin embargo, ayer tuvimos que engancharnos a cada rato. Profe, hay veces que, por ejemplo, haces un Zoom y no se corta, pero hay otras que sí haces y se corta a los 40 minutos. Es depende nomás, o sea, un sorteo nomás por ahí que te deja hacer la hora que vos quieras y hay veces que 40 minutos nomás te deja hacer. Claro, eso me llamó la atención porque la semana pasada usamos los 2 días y no hubo problema. Y ayer tuvimos corte. Todo entrecortado. Y no sé si ustedes quieren seguir así, entrecortado, o si no, con Meet no hay problema. Y No yo sí, llegamos a... bueno, así que yo no tengo problema. Con Meet no tenés problema. Sí, vamos a ver hoy cómo nos va. Bueno, entonces, hoy la idea de la clase de hoy es seguir con las escuelas. Las escuelas es un tema bastante largo,
pero bueno, es indispensable seguir con la historia, cómo fue evolucionando nuestra administración para poder entender mejor después algunas cosas que nosotros vemos, ¿no? Entender los contenidos de la materia. Además, cuando veamos, a medida que vamos analizando los contenidos de la materia, también vamos a ir relacionando esos contenidos, de dónde surgieron, dónde nacieron, ¿no? Con qué escuela. Eso nos ayuda a entender, a entender mejor nuestra materia. Hoy, y es bastante largo, a pesar de que hay algunas escuelas que vemos simplemente las características, pero igual es bastante largo. Entonces la idea es, hoy vamos a ver si podemos llegar hasta el punto 2.5, es decir, ver la parte de la ciencia de la conducta, las neoclásicas, teoría de la organización y el enfoque sistémico, saber hasta el enfoque sistémico, y dejar las nuevas tendencias para la clase que viene, ¿sí? Porque de lo contrario, parece que va a ser mucho, no vale la pena tampoco saturarlos. Andamos bien. Entonces, la idea de la clase de hoy es poder ver hasta el enfoque sistémico incluido y dejar el último punto con las corrientes actuales, o sea, la nueva tendencia que tiene la administración, dejarlo para la semana que viene, para el martes. ¿Mm? Y ahí ya vamos bien. Bueno, yo ya les dije la clase pasada, esta unidad está preparada para mirarla totalmente de Miguel Vicente. Hay mucho material en la web y hay otros libros, porque ese es un tema básico para la materia de administración. Pero bueno, ya que tienen ese libro, me guié de ese libro para poder preparar los Power, para facilitar el estudio. Les recomiendo que vayan estudiando de a poco, porque se hace largo todo, ¿no? Profe, Sí, hay chicos que quieren entrar, puede ser. sí, sí, lo estoy admitiendo de a poquito. Se van uniendo. Van ingresando. Entonces, les recomiendo que vayan, no dejen para último momento el estudiar las escuelas. Miren que con lo que vamos a ver hoy es mucho lo que estuvimos viendo, así que ya tienen para ir estudiando, ¿eh? La película esa que les dejé en el aula también está buena porque los ayuda a entender un poco mejor las escuelas clásicas en forma entretenida. Siempre ayuda, o sea, mirando el mismo tema desde distintas perspectivas siempre ayuda. Pero vayan mirando y vayan pensando también en el trabajo que tienen que hacer. Fíjense, vayan mirando porque también cuesta bastante. Primero, encontrar el emprendimiento, ponerse en contacto con, si es un familiar, bueno, por ahí hay cosas que ustedes ya saben del emprendimiento. Pero lleva su tiempo eso. Y después analizar desde la perspectiva de la teoría que ustedes están viendo. Entonces, fíjense cómo pueden ir aplicando la teoría que están viendo a esa situación real, cómo pueden ver. Por ejemplo, con relación a las escuelas, ustedes dirán, ¿y cómo? Y es importante que ustedes, después de leer, porque primero tienen que leer y entender la teoría para ver después cómo la pueden relacionar con esa situación, con esa situación real. Entonces, tienen que entender las características que ustedes ven en la escuela,
en esa escuela o en esa teoría administrativa, en ese enfoque, y después ver si alguna de esas características ustedes las pueden identificar en esa situación real. Y todo eso es, lleva su tiempo, pero ustedes no vayan a pretender hacerlo en una semana, lleva mucho tiempo, ¿no? Porque primero tienen que saber la teoría, entender la teoría para después poder ver si identifican esas situaciones en el caso real. Así que vayan haciéndolo de a poco, no dejen para último momento. ¿Hay alguien que me quería decir algo? Bueno, voy a ir buscando el Power y ya vamos a empezar entonces. Ya hay bastantes participantes. Bueno, este es el Power entonces que ustedes tienen en el aula sobre la unidad 2, que los va a ayudar muchísimo para estudiar, para preparar. Como les dije, la recomendación es que ustedes vayan mirando el Power y vayan mirando la teoría, ¿no? Vayan mirando el libro. Bueno. Bueno, bien. Creo que ya podemos arrancar. Entonces, ayer nosotros estuvimos analizando las teorías clásicas, ¿no? Las teorías clásicas, yo siempre les dije que es importante ubicarnos en el momento, o sea, contextualizar en el momento histórico para poder entender
esas teorías, para entender mejor, ¿no? Entonces, nosotros cuando hablamos de las teorías clásicas, de Taylor y Fayol, nos ubicamos en la época de la Revolución Industrial. Y después lo tenemos a Max Weber, que sigue los fundamentos, también sigue algunos lineamientos de Taylor y Fayol de las teorías clásicas, pero es posterior. Bueno, acá entonces hablamos de las escuelas clásicas, voy a ir rápido porque la idea es continuar con el punto 2. Ayer vimos esto, o sea, hemos contextualizado, nos ubicamos en la época de la Revolución Industrial con la formación de las grandes empresas, y ahí lo tenemos a Taylor y Fayol, que trataron de resolver problemas concretos que se le presentaban en las empresas que tenían a su cargo, porque los habían puesto a cargo para conducir una organización, y se encontraron que tenían que resolver problemas concretos y que no tenían conocimiento, no había un cuerpo previo de conocimientos que pudiera ayudarlos a resolver las cuestiones que se presentaban. Entonces, ¿qué pasó? Comenzaron a elaborar, a desarrollar, son los primeros en analizar la administración en forma científica. Escribieron sus primeros libros, los dos, sobre sus experiencias y sobre las recomendaciones a seguir para conducir una organización. Voy a cerrar mi ventana porque se escuchan ruidos de afuera. Seguramente que interfiere. Bueno, entonces tenemos a Taylor, que desarrolló su teoría en Estados Unidos, y a Fayol, que lo hizo en Francia. Dijimos que Taylor se enfocó más hacia las actividades y Fayol hacia la estructura, ¿sí? Por eso dice que es estructuralista. Bueno, dentro de esa línea estructuralista se encuentra también el aporte de Weber, si bien es posterior a Taylor y Fayol, pero seguía los mismos lineamientos. En el fondo tenía algunos principios que se repiten. Y acá tenemos entonces algunas características del modelo burocrático de Max Weber, que está dentro de los clásicos. Hasta ahí llegamos con el punto 1. Ahora vamos a comenzar con el punto 2. Nosotros nos dimos cuenta que nosotros pudimos apreciar que en la teoría clásica, los seguidores de la teoría clásica, que recién vimos en el punto 1, se enfocaban, eran más bien técnicos, se enfocaban más en la estructura. En la tarea, en la estructura, se apoyaban más en la parte técnica, buscaban rentabilidad, pero solamente a través mayor rentabilidad, mayor productividad, que es, como vimos en la unidad 1, el objetivo que buscan todo administrador, aprovechar mejor los recursos que se tienen, combinándolos de la mejor manera posible para obtener ese resultado, que en el caso del ámbito privado los resultados son de tipo económico. Entonces, pudimos ver que ellos se apoyaban mucho en la parte técnica, no tenían, o sea, se apoyaban en un principio de autoridad, consideraban que a las personas eran como un recurso más, que eran máquinas, como se las podía tratar como máquinas, no consideraban que existían otras variables presentes para poder estimular el mayor aporte o la mayor productividad de los empleados
de los integrantes de la organización a los objetivos organizacionales. O sea, la única manera era a través de una conducción de tipo autoritaria, de tipo lineal. Consideraban que las personas no se sentían motivadas por el trabajo, por eso que aplicaban una forma de conducción de tipo totalmente autoritaria y lineal. Sin embargo, todo esto, porque estos principios aplicados a las organizaciones en la época de la Revolución Industrial, en un primer momento, porque no olvidemos que al principio no había nada, como dije, que eran las organizaciones un simple caos, un desorden total. Con los aportes de Taylor y de Fayol se pudo organizar la manera de trabajar. En un primer momento, cuando comenzaron a implementarlo, dio muy buenos resultados, aumentó muchísimo la rentabilidad y la productividad dentro de las organizaciones. Lo que pasa es que esa productividad y esa rentabilidad llegó a un momento donde no aumentaba más. Entonces insistían reforzando los principios clásicos y se daban cuenta de que no había manera de poder aumentar esa productividad. O sea que ya es como que empezaba una cierta crisis porque no sabían qué hacer, porque no había forma de aumentar la productividad. En ese momento se consideraba que había que producir, para producir más había que trabajar más. Incluso la forma de estimularlos era a través de una mejor remuneración. Y se daban cuenta que por eso en esa época se trabajaba 10, 12, hasta 14 horas, era un trabajo prácticamente inhumano. Pero también nos tenemos que ubicar que en esa época no había sindicatos, no había legislación que protegiera al trabajador. Bueno, todos esos principios aplicados, los principios clásicos aplicados, en un primer momento dio muy buenos resultados, pero después entraron en crisis. Esa crisis de esa teoría clásica, junto con otros cambios que se produjeron en el contexto, por eso es importante contextualizar. Como vemos acá en la diapositiva, aparecen nuevas tecnologías, sobre todo referidas a la comunicación y al transporte. Hay cambios sociales originados por la Primera Guerra Mundial. Aparecen también los sindicatos que tratan de regular las relaciones laborales, porque no había nada que regulara esas relaciones laborales. Se finaliza la Primera Guerra Mundial, comienzan a haber nuevos movimientos políticos, como el nazismo, el comunismo, se consolidan estados como potencias mundiales, Estados Unidos como potencia mundial y desplaza a Gran Bretaña, y empiezan a aparecer algunos derechos cívicos, como el voto universal, en algunos países el voto femenino. Y aparte de todo este contexto que va cambiando, también empiezan a desarrollarse algunas disciplinas como la psicología y la sociología, que todavía no estaban presentes en la etapa que nosotros vimos, en la etapa de los clásicos. O sea que toda esta movida, todo este cambio en el contexto, es como que hizo ruido y obligó a rever esa teoría clásica. La ayuda de la psicología y la sociología también ayudó mucho a comenzar a ver cómo se podía aplicar estos conocimientos en las organizaciones. Entonces, a raíz de eso, se encargó a un profesor, a Elton Mayo, un científico australiano, acá emigrado de Estados Unidos, profesor y director del Centro de Investigaciones Sociales de Harvard, para que junto con su equipo de investigadores realizaran estudios sobre la conducta humana. Eso lo hicieron ahí entre 1924 y 1933, en una planta, una compañía eléctrica, ¿no? En Houghton, en una planta de Houghton que era de la compañía Western Electric. Entonces, no nos olvidemos, acá ya entramos en la Escuela de las Relaciones Humanas, que este profesor
universitario, lo pudo hacer, pudo ver la posibilidad de aplicar los enfoques de estas disciplinas que empezaban a desarrollarse con la psicología y la sociología en las personas, pero en las personas en el ámbito laboral. ¿Y cómo lo hizo? Lo que él hizo para poder investigar, a ver cuál era el comportamiento de las personas y para entender qué variables influyen en su comportamiento y eso a su vez cómo impacta en la productividad. Lo hizo en esta fábrica, en esta compañía, en la Western Electric, y para hacer sus experimentos lo que hizo fue analizar el comportamiento de un grupo de trabajadores que lo fue sometiendo a algunos tipos de cambios. O sea, que había en paralelo un grupo de trabajadores que continuaban trabajando en el ambiente habitual y por otro lado un grupo testigo, un grupo de trabajadores que los separó y que los fue sometiendo a distintos cambios, primero un cambio ambientales, después otros cambios que vamos a ver, además, y inmediatamente medía cuál era la incidencia de esos cambios en la productividad. De esa manera pudo detectar, identificar distintos comportamientos que tenemos las personas según el impacto de algunas variables y su efecto en la productividad. O sea que eso fue un poquito lo que los estudios que realizó Elton Mayo en esa planta eléctrica, ¿no? Acá tenemos entonces las experiencias en Hawthorne de Elton Mayo. Fíjense, acá en la diapositiva, ven, su propósito era averiguar qué tanta influencia ejercían en la productividad de los trabajadores ciertas condiciones. Para poder ver esto, como les digo, separó, dejó un grupo que siguiera trabajando como siempre y al otro, o sea, no se puede, no es fácil realizar experimentos con personas. Entonces lo que hicieron fue el experimento entre comillas. Lo que hicieron fue, como vemos ahí en la primera etapa, cambiaron la luz, o sea, que se fijaron a ver qué influencia tenía la mayor o menor intensidad de la luz en el lugar de trabajo, ¿no? Entonces se dieron cuenta que el grupo que seguía trabajando con las luces como siempre, con la iluminación de costumbre, mantenía cierta rentabilidad, cierta productividad. Y aquel grupo que estaba analizando sus reacciones al aumentar la luminosidad, la intensidad de la luz en un primer momento, automáticamente aumentaba también la productividad. O sea que se dio cuenta que influía ese factor luz o las condiciones ambientales influyen en la productividad. También probó no solamente la luz, sino otras condiciones del trabajo, como por ejemplo cambiar, pintar el lugar de trabajo, mayor ventilación, ¿no? Acá. Profe, hay chicos en la sala de espera. Acá veo, pero me está apareciendo algo también de Zoom. Ahí está. Así que me están complicando. Enseguida se me está por terminar el tiempo. A ver acá, un ratito. Bueno, seguimos. Vamos a ver si terminamos esta partecita. Entonces tenemos, les dije que si se cambiaban las condiciones ambientales, mejoraba y tenía influencia en la productividad. Otra etapa también lo hicieron con relación a ver qué factores psicológicos, además de la parte física, afectaban. O sea que se dieron cuenta, por ejemplo, que las personas son sociales, que trabajando en grupo, el comportamiento de las personas es distinto al comportamiento individual,
también se dieron cuenta que las personas fijan, o sea, que existe una organización formal e informal en simultáneo, es decir, que la organización formal es la que define cuando se planifica, después lo que se hace es organizar, o sea, fijar qué tareas hay que realizar y se asignan funciones a cada una de las personas y también se le asigna un responsable, un supervisor. Bueno, eso formaría parte de la organización formal, lo que está escrito, lo que uno piensa, para lograr el objetivo de la organización. Sin embargo, se dio cuenta que a partir de esa organización formal también había otras relaciones interpersonales que surgen a partir de la organización formal y que están basadas simplemente en cuestiones de amistad, de afinidad, de gustos en común entre los integrantes de la organización. O sea que hay dos organizaciones superpuestas, la formal y la informal. Y que la informal influye en el rendimiento de la formal. También se dieron cuenta, entre otros aspectos, que las personas, para poder aumentar su productividad, después necesitan descansos periódicos. O sea que en la época de Taylor y Fayol pensaban que un descanso era una improductividad, o sea, uno dejaba de producir. Sin embargo, acá, en la época del Elton Mayo, se dieron cuenta si se hacían pausas en el trabajo, después la productividad aumentaba. También redujeron la cantidad de horas de trabajo. No se olviden que en la época de la Revolución Industrial, como yo les dije, con Taylor y Fayol, se trabajaba 10, 12, hasta 14 horas por día. Entonces acá se dio cuenta Elton Mayo que reduciendo las horas de trabajo la productividad aumenta. ¿Por qué? Porque en la época de Fayol, en la época clásica, trataban a las personas como una máquina más. O sea, estilo que uno lo enchufa y que trabaja, y desenchufa y listo. Con Elton Mayo, al observar cómo trabajan las personas, se dieron cuenta que en un primer momento aumenta la productividad, después va decayendo. Después de un descanso, vuelve a aumentar. Y que realmente se logra mayor productividad con periodos más cortos de trabajo. Todo esto fue el origen de lo que tenemos hoy, de lo que hemos heredado hoy. Recuerden que la jornada laboral, lo deben saber por ahí por práctica o haber escuchado, más adelante lo van a saber a través del derecho laboral, que la jornada laboral legal es de 8 horas. ¿No? Entonces, recién después de Taylor y Fayol, se comenzaron a criticar una serie de formas de trabajar, protegiendo al trabajador sobre protegiendo incluso la salud del trabajador, fijando determinadas normas y pautas a respetar. O sea, apareció la legislación laboral protegiendo al trabajador. Todo eso gracias a esa movida que se produjo cuando empezaba a entrar en crisis los aportes de los clásicos, que vimos que se formaron sindicatos, empezó a aparecer cierta legislación laboral, se empezaron las protecciones a los trabajadores, porque realmente en la época clásica la forma de trabajar propuesta era inhumana. Pero no había nada, o sea, se justifica, por eso es importante contextualizar. Entonces acá vamos a ver, en conclusión de todo esto que yo les fui comentando, las experiencias en esta empresa, las conclusiones de las experiencias de esta empresa se pueden sintetizar en estos cinco aportes. Entonces, fíjense, llegaron a la conclusión que el nivel de producción está determinada por normas sociales y la integración al grupo de cada trabajador. El trabajador tiene tanto necesidades morales y afectivas como materiales. Así que ahí se dieron cuenta que las personas es algo distinto a una materia prima o a una máquina. O sea que somos seres sociales y como tales necesitamos estar en grupo y ahí trabajamos. Tenemos normas propias del grupo, pero la productividad va aumentando. Después, vemos que el comportamiento del trabajador está condicionado por normas grupales que establecen castigos a quien se aparte de los estándares aceptados por el grupo. Los castigos que fija el grupo es directamente la no inclusión al grupo, eso es lo que duele.
al trabajador, porque como personas necesitamos integrar un grupo. El hecho de que nos excluyan, ese sería un castigo, ¿no? Por no respetar las normas que se fijó en el grupo. Se considera la empresa como compuesta por diversos grupos sociales que no coinciden con la estructura formal establecida por la superioridad. Ahí estamos hablando de la organización formal e informal. O sea que hay otro grupo, además de la formal, en paralelo se constituye la organización informal. El contenido y la naturaleza del trabajo tienen enorme influencia sobre la moral del trabajador. Los trabajos simples y repetitivos resultan monótonos y mortificantes, reduciendo la eficiencia del trabajador. O sea que eso que ustedes, no sé si ya vieron o cuando miren la película de Tiempos Modernos, se van a dar cuenta, como justamente es una crítica a la teoría de Taylor, se van a dar cuenta cómo, cómo influye en la calidad de vida de las personas ese trabajo monótono, esa súper especialización y división de tareas que se puede apreciar allí, que está exagerado. Vemos en la película, van a ver que después Charlotte, que es el personaje de Carlitos Chaplin, termina enfermo, o termina internando. Y luego, el modo de ejercicio de la supervisión es un factor importante en la satisfacción del trabajador y su productividad, ¿no? O sea que también la manera en que se conduce a las personas puede permitir que las personas apoyen más o menos al objetivo organizacional, ¿no? Bueno, estas son las principales conclusiones de la teoría de las relaciones humanas, de los estudios que se realizaron en esa empresa eléctrica por Elton Mayo y su equipo de investigadores. Las limitaciones, como vemos, representó un aporte importante en el diseño de experimentos y el análisis e interpretación de las experiencias están limitadas por deficiencias. O sea que fue un aporte importante, sumó lo de Capstone, la experiencia que llevó Elton Mayo. Lo único, el mayor problema que tuvo es que no implementó un método científico para llegar a esas conclusiones. Pero fue importante el aporte de él, fue el primer paso que dio lugar a otros estudios más profundos, ¿no? Él demostró que solo mejorando las relaciones laborales y la satisfacción del personal no resultan suficientes para aumentar la productividad. Es que también hay que tener en cuenta que no solamente después vamos a seguir avanzando con el desarrollo de la administración, y se van a dar cuenta que solamente la parte humana, considerando la parte humana y las relaciones interpersonales,
Bueno, mientras que se están uniendo, les comento entonces, el problema que tuvo Elton Mayo fue un aporte muy importante. El único tema es que la metodología implementada en esta investigación, en este trabajo de investigación que realizó, no fue una metodología científica. Pero de todos modos, o sea, no utilizó el método científico para llegar a esas conclusiones. De todos modos, fueron conclusiones muy válidas que sirvieron de pilares para el desarrollo de las teorías de la psicología y de la sociología aplicadas también al trabajador y a la organización. O sea que en ese sentido es muy importante. Otra cosita también que tenía Elton Mayo es que estilo cuando uno empieza con algo nuevo y que considera que todo lo que está hecho está mal. O sea que, como se dice vulgarmente, pateó el tablero. O sea, consideró que todo lo de los clásicos estaba mal y empezó de cero. Eso es algo que hay que tener en cuenta porque después, o sea, que directamente estaba en contra, criticó absolutamente todo lo de Taylor y Fayol. Eso hay que tenerlo en cuenta porque más adelante, en la clase de hoy, vamos a ver otras teorías que después de haber pasado, porque esto es una evolución, después de haber pasado por la teoría de los clásicos y Elton Mayo, se dieron cuenta que ambas teorías, los clásicos y Elton Mayo, hicieron aportes que se pueden combinar y que son buenos también para la conducción de las organizaciones y entender su funcionamiento. O sea que después hubo otras que recuperaron aportes tanto de los clásicos como de Elton Mayo. Esto es importante. Bueno, acá tenemos, como dice ahí al pie de la diapositiva, que los aportes de Elton Mayo constituyeron una base para avanzar en la línea humanista, o sea, la línea que había iniciado el camino Elton Mayo. Y así lo hicieron los psicólogos Abraham Maslow, Frederick Herzberg, McDouglas, entre otros. Los aportes de Maslow, de Herzberg y de Douglas los vamos a ver nosotros más adelante cuando veamos la parte de dirección, que es en la unidad 6. Nosotros vamos a analizar justamente los aportes de estos tres referentes. Profe, disculpe que la interrumpa. Buen día. Le quería decir que hay una pregunta en el chat justamente, si es que podría ver eso, así nos puede sacar la duda. Sí, yo contesté, pero no sé si le llegó, pero se las voy a decir. Me preguntaron qué bibliografía usaban para el trabajo, y tienen que usar, yo se lo contesté, no sé si llegó, tienen que usar la bibliografía de la materia, así de simple. O sea que pueden usar Vicente, Kunz y otra bibliografía que yo les voy a ir acercando. Aparte de eso, pueden hacer, mirar en la web qué otro material tienen. Pero como mínimo, los libros de la materia, como mínimo. Es importante que ustedes, lo primero que tienen que hacer es, fuera de que tengan o no en vista un emprendimiento para trabajar, una empresa, una organización para trabajar, vayan estudiando. Sí, entiendo, profe, gracias. No, de nada. Acá también veo, aquí hay otra pregunta. Me dicen, a ver, estoy admitiendo. Bueno. Me preguntan si está en el aula. El material, yo les dije que no podía subirles
los libros de Kunz y de Vicente en el aula, porque el aula no permite archivos pesados como son esos libros. Entonces yo se los mandé a través del grupo de WhatsApp. A través del grupo de WhatsApp, si ya estaban en el grupo, habrán recibido los 2 libros básicos, ¿no? No se los puedo volver a mandar, o algún compañero se los puede volver a mandar, pero ahí estaban esos 2 libros. Después, el programa y el instructivo para poder hacer el trabajo están en el aula. También están las fechas de presentación, ¿no? Todo eso está en el aula. Entonces, los invito a que se pongan las pilas, entren en el aula, si no pueden entrar, matricúlense. Tendrían que matricular todos, plan nuevo, viejo, carrera contador, comercio exterior y todo eso. Se está dando vueltas, se tendrían que matricular en una sola materia, teoría general de la administración. Matricularse ahí y entrar en el aula. Y van a encontrar las fechas de exámenes, o sea, de parciales, el programa, el instructivo para el trabajo con fechas de presentación y los requisitos que hay que cumplir, y también los Power. A medida que vamos desarrollando los temas, yo les subo los Power, y por ahí si hay otro material que les comento, también los voy a ir subiendo ahí, salvo los libros que no puedo hacerlo por el peso que tienen. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta, sino creo que estamos en condiciones de continuar. ¿Hay otra duda, chicos? ¿No? Bueno, seguimos. ¿Se entendió lo de Elton Mayo? ¿Las teorías humanistas? Sí, sí, profe. Bien. Tienen que mirar el libro, el Power y ya está, ¿no? Tienen tareas, o sea, vimos bastante, chicos, y tienen todos los instructivos, tienen el libro, ¿no? Acá vamos a ver simplemente un paralelo, una comparación entre la teoría clásica y las relaciones humanas, ¿no? La teoría clásica trata la organización como una máquina, ¿no? Mientras que la teoría de las relaciones humanas considera la organización como grupo de personas. La clásica hace énfasis en las tareas y las relaciones humanas en las personas. La clásica se inspira en sistemas de ingeniería y las relaciones humanas en sistemas de psicología. La autoridad es centralizada. Acá hay una delegación de autoridad en las relaciones humanas. En la clásica hay líneas claras de autoridad. En las relaciones humanas se reconoce la autonomía del trabajador. En la teoría clásica se considera la especialización y la competencia técnica. En las relaciones humanas hay confianza y apertura. En la teoría clásica hay una gran división del trabajo, mientras que en las relaciones humanas se hace énfasis en las relaciones humanas. En la teoría clásica hay confianza en reglas y reglamentos. En la teoría de relaciones humanas, confianza en las personas. En la clásica hay una separación entre las líneas y está, mientras que en las relaciones humanas se hace hincapié en la parte de la dinámica grupal. Acá nuevamente tenemos otra comparación entre la teoría clásica y las relaciones humanas, ¿no? Autoridad, jerarquía, racionalización del trabajo, departamentalización y principios generales de administración son propios de la clásica, mientras que las relaciones humanas tenemos motivación, liderazgo, comunicación, organización informal y dinámica de grupo. Bueno. Salimos de esta tendencia, de esta onda humana, para pasar a otra sintonía, que es el estructuralismo y las escuelas neoclásicas. Acá, ubíquense que ya hemos pasado, ya hemos transitado por
la experiencia de los clásicos con su realidad, Taylor, Fayol, y la crítica que pasó, se materializó con la teoría de las relaciones humanas, que es opuesta, ¿no? Que negó, criticó duramente a los clásicos e impusieron darle mayor importancia a las personas. Ahora pasamos a otra etapa, seguimos evolucionando y vamos a las escuelas estructuralistas. Fíjense la época, perdón, los años en donde estamos, es muy importante. Como les decía, para contextualizar y ubicarnos, ¿no? O sea que la teoría estructuralista surgió en la década del 50 como una orientación hacia la sociología organizacional y busca que se relacionen las organizaciones con el ambiente externo. El estructuralismo se preocupa por el todo y pretende equilibrar los recursos de la empresa teniendo en cuenta su estructura, el recurso humano entre los objetivos de la organización y los objetivos personales, entre los estímulos materiales y sociales. O sea que acá nosotros lo que pasa es que cada escuela mira a la organización y el fenómeno de la organización desde una perspectiva distinta. Acá ya con la teoría estructuralista lo que hacemos es mirar a la organización como un todo, ¿no? O sea, que sabe que hay una parte técnica, una parte humana, pero ya la está mirando también que se encuentra inserta en un contexto y se vincula con el contexto o el entorno. Eso que ustedes vieron en la primera unidad que habíamos hablado de, en el punto 3, ¿no? Que habíamos hablado de las organizaciones y su entorno, ella comienza a visualizarse con las teorías estructuralistas. Se comienzan a poder apreciar de que existe, las organizaciones no están aisladas, sino que se encuentran dentro de un entorno, dentro de un contexto. Esa apreciación aparece con esta escuela. Entonces eso es otra mirada, pero también es importante ubicarse en el tiempo. O sea, en resumen, el estructuralismo genera intentos integradores de los estudios de la organización al incorporar aspectos sociológicos y psicológicos al comportamiento burocrático de Max Weber. Se cortó solamente. O sea que fíjense, no, sigue, acá está todo bien. Entonces, fíjense ustedes que con el estructuralismo lo que tratamos de hacer es de integrar el estudio de los clásicos, el estudio de Max Weber como clásico con conocimientos de psicólogos y sociólogos. O sea que ya hemos pasado esa grieta que habría entre los humanistas y los clásicos, ¿no? Hemos superado, hemos evolucionado, hemos madurado y nos encontramos con una etapa en la cual miran a la organización desde otra perspectiva, donde hay una parte técnica, una parte dada por el estructuralismo, por los clásicos, pero también reconocen la parte humana y reconocen que se encuentran en un contexto y hay interrelación. Algunos representantes los tienen acá: Robert Merton, Philip Selznick y Goulden. Entonces vamos a repasar acá. El estructuralismo, fíjense la época, se basa en la sociología organizacional. Acuérdense que Max Weber era sociólogo, tenía en cuenta los 3 tipos de autoridad, con su teoría burocrática, que consideró que todo era formal, todo escrito. Entonces acá esta teoría estructuralista
se basa en la sociología organizacional, busca que se relacionen las organizaciones con su ambiente externo. Y ahí vemos el tema que nosotros analizamos en la primera unidad. En la primera unidad es como que analizamos la administración hoy, ya como con todos los conocimientos de los distintos aportes, los conocimientos que fue sumando en su evolución. Entonces analizamos a la organización ya inserta en un contexto con influencias del contexto y también ello influye, o sea que hay influencias recíprocas. Además de las personas que están dentro de la organización, reconocen que la organización tiene un objetivo general, pero que también hay objetivos particulares, objetivos de cada una de las personas. O sea, ese sería el aporte de esta teoría estructuralista. ¿Vamos bien, chicos, con esto? Sí, profe. Sí, profe, sí. Sí, profe. Bueno, entonces entramos en el estructuralismo, que han rescatado conocimientos de los clásicos y los combinaron con los de los recursos, las relaciones humanas, perdón. Y los neoclásicos. Fíjense el nombre, la escuela neoclásica. La escuela neoclásica es como una renovación de la escuela clásica. Simplemente lo que hacen es una lavada de cara, si quieren llamarlo así, a los clásicos, a Taylor y Fayol. Es como una renovación de las teorías clásicas, porque ya hemos evolucionado. La teoría de las relaciones humanas criticó y negó duramente a las teorías clásicas. Ahora ya conoces en esta etapa del estructuralismo y la escuela neoclásica, lo que hace es volver a mirar lo de los clásicos y decir, no está mal los de los clásicos, hay que agregar un poquito de la teoría de las relaciones humanas, hay que combinar un poco. Pero los de los clásicos los rescatan y los actualizan. Por eso se llaman neoclásicos, serían como nuevos clásicos. O sea, actualizan, retoman los conocimientos desarrollados por los clásicos y los actualizan. Y nosotros teníamos entre los clásicos, los dos exponentes, teníamos a Taylor y a Fayol. Uno que se dedicaba a profundizar el análisis de las tareas y el otro de la estructura organizacional. Entonces, entre los neoclásicos, que retomaron los conocimientos de los clásicos, profundizaron los conocimientos de Taylor y Fayol, y había algunos que seguían la línea de Taylor, profundizaban los conocimientos de Taylor, y otros siguieron profundizando los conocimientos de Fayol. Entonces acá tenemos, vamos a leer lo que dice la diapositiva, es un grupo de autores que consideran que los postulados de los clásicos conservan solo parcialmente su vigencia y no encuentran un enfoque que los sustituya. Además, les resulta insuficiente los aportes de las relaciones humanas. Proponen reformular y actualizar los principios clásicos, los de Taylor y Fayol. Eso es lo que hacen. O sea que retoman, consideran insuficientes los aportes de la teoría de las relaciones humanas y reformulan. Entonces ya vamos a ver en qué líneas, qué aspectos se dedicaron a profundizar los neoclásicos. Y acá hay toda una corriente con varios autores, ¿no? Hay unos, si bien entre Taylor y Fayol eran los líderes, si quieren, de esta teoría, tenían sus seguidores, pero acá es un grupo, un conjunto, no había uno en particular. Y fíjense que van a encontrar, entre los autores neoclásicos, lo van a encontrar a Kunz, que es el libro que nosotros utilizamos. O sea que los neoclásicos siguen todavía generando aportes a la administración. Entonces tienen Urwig, Gulick, Kunz, Neumann, Peter Drake. Bueno, acá tenemos entonces algo más sobre los neoclásicos.
que repite. Su fundamento es sobre todo la de los clásicos, una actualización de la teoría clásica. Los principios que ellos mencionaron con mayor intensidad y mayor frecuencia son los que tienen allí en pantalla. Se preocuparon por estos temas, por los objetivos. O sea, ahí empezaron a analizar los objetivos. Hay algunas cosas que yo les dije, después los vamos a volver a mirar, porque acá, como les dije, vamos a mirar rápidamente la evolución de la administración y los distintos aportes. Y luego, cuando continuemos analizando el programa, vamos a volver a tomar y analizar con profundidad algunos de esos aportes. En la parte de objetivos vamos a ver el objetivo, que si es lo que busca la organización. Las organizaciones, como vimos, se crean para cumplir un objetivo determinado, hacia dónde se dirigen las organizaciones. Pero vamos a ver que dentro de los objetivos generales de la organización también hay objetivos por cada uno de los departamentos, y vamos a ver que también las personas tienen sus propios objetivos personales, y lo importante es que tratar de alinear los objetivos personales, departamentales, con los de la organización. Las actividades, agrupamiento de actividades, acá se refiere más que nada a todo lo que es departamentalización. O sea, para lograr los objetivos hay que llevar de actividades. Esas actividades hay que agruparlas, ordenarlas, asignar responsables. También se ocupa de la autoridad, que es el derecho a mandar. Y ahí, junto con la autoridad, vamos a analizar la parte de poder, las distintas relaciones que se encuentran dentro de la administración, la función de administración, de qué se trata, departamentalización. Vamos a ver los criterios de departamentalización. Esto está muy vinculado con el agrupamiento de actividades. Acá veo que hay criterios de departamentalización repetidos, se los voy a arreglar. Centralización y descentralización está vinculada con la autoridad. La centralización es cuando la autoridad está concentrada en una sola persona. Una sola persona es la que toma todas las decisiones. Y la descentralización es cuando se cede una parte de la autoridad y también la responsabilidad, es decir, la capacidad de tomar decisiones a otra persona o a otro sector de la organización. Administrar por objetivos es una forma de administrar donde se tiene en cuenta acá este análisis de objetivos que vimos en el primer ítem, es decir, que la organización, todos los esfuerzos que hace para lograr los objetivos. Entonces, esos objetivos son jerárquicos, es decir, que hay, para lograr el objetivo general, cada parte de la organización tendrá que tener hay una partición de objetivos. Cada partecita tiene que cumplir un objetivo para que la suma de esos objetivos permita lograr el objetivo general. Entonces, cada partecita, lo que se hace es comprometer a ese sector en forma consensuada con el responsable del sector, para que realicen las tareas necesarias para cumplir esos objetivos propuestos. Y después se mide el desempeño de ese sector según si cumplió o no los objetivos. Pero esos objetivos, o sea, se mide la eficiencia y el buen desempeño, ¿sí? Simplemente en la medida que hayan cumplido con los objetivos que fueron consensuados para cada área. Y no el que conduce la organización no entra en el detalle de ver cómo trabajan para lograr esos objetivos. Lo único que hacen es fijarle los objetivos, darle un plazo, darle los recursos necesarios, consensuar para que todos se comprometan con el trabajo para lograr esos objetivos y dejan que las distintas áreas trabajen cada uno en base a sus objetivos, fijados y consensuados. Y luego mide
a ver si trabajaron bien o mal, si lograron los objetivos, sin entrar en la forma en que lo lograron. Bueno, acá, con relación a cada uno de estos principios en los que más se basan la teoría neoclásica, donde profundizó, son los estudios que realizó la teoría neoclásica, se profundizó sobre todo en estas líneas, ¿no? Las podrán encontrar en esas páginas del libro que yo menciono. Es importante que no solamente las mencionen, sino que también puedan explicar, una breve explicación de qué se trata. Y de esa forma, ustedes también se van a ir familiarizando con la terminología propia de la materia. Después lo vamos a seguir profundizando en el resto del programa, pero acá ya van a tener un primer contacto. ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces acá estamos terminando ya ese punto. Acá, bueno, esto es lo de la clase pasada, con Max Weber, Fayol, Max Weber. Ahí terminamos. Hoy empezamos a mirar un poquito la parte de la ciencia de la conducta. ¿Qué pasó en el contexto histórico? Y Elton Mayo. Lo presentamos a Elton Mayo, los aportes de Elton Mayo, conclusiones y limitaciones de Elton Mayo, que es el punto 2, la escuela de las relaciones humanas. Luego pasamos, acá comparamos, al estructuralismo y las escuelas neoclásicas, que es una recuperación y actualización de los conocimientos de los clásicos, ¿no? Que lo que hicieron fue recuperar y profundizar algunas líneas. El estructuralismo en forma genérica lo que hizo fue tomarlo de los clásicos, o sea, sobre todo de Max Weber, e incorporarle algún conocimiento de la parte humana y contextualizar a la organización en el contexto o en el entorno. Bueno. Ahora vamos a ver la teoría de la organización. Yo les dije que la idea de la clase de hoy es llegar hasta el punto 2.5, o sea que nos quedaría esta teoría de la organización y la teoría del enfoque sistémico. Y con eso terminaríamos la clase de hoy. Nuevamente, para poder entender la teoría de la organización, lo que tenemos que hacer es ubicarnos en el tiempo. Eso me pareció interesante para que ustedes entendieran mejor por qué se daban las cosas de esa manera. O sea, acá seguimos en la línea del tiempo, nos encontramos que pasó la Segunda Guerra Mundial, hay muchos cambios nuevamente, sociales, políticos, económicos, ¿no? Se modifican las relaciones de dominación, de mercados globales, se incrementa el tamaño de las empresas y los oligopolios, simultáneamente se desarrolla la sociología, la psicología y la ciencia política. Esta nueva realidad expone la insuficiencia de las escuelas de administración en boga y se afianzan estudios sobre administración de las organizaciones con un mayor rigor científico. Se consideraban que los aportes, o sea, el desarrollo que tenía la administración hasta ese momento era insuficiente. Entonces, continúan avanzando en el análisis de la administración de las organizaciones, pero de una manera más rigurosa. ¿A qué se dedica fundamentalmente la teoría de la organización? Y lo que hace en un primer momento es criticar los principios de la administración. O sea que esos principios que nosotros vemos en la teoría clásica de Fayol, que no lo mencioné, pero que continuaron profundizándose con los neoclásicos. Recuerden que dije que se recuperaban ahí con los neoclásicos y siguieron elaborando más teorías. Acá esta línea de pensamiento, la teoría de la organización, los critica. Considera que la racionalidad, o sea, esa racionalidad aplicada con los clásicos tiene su limitación, ¿no?
porque nos permite conocer proyecciones futuras. Hacen énfasis en las decisiones. Nosotros vamos a ver un puntito más adelante sobre la toma de decisiones. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el proceso de toma de decisiones? Acá lo comenzaron a estudiar. También acá estudian la parte de autoridad e influencia, ¿no? Es importante la diferencia que hay entre autoridad y la influencia. Porque cuando hablamos de influencia, hablamos también de persuasión, o sea, de convencer a las personas. Como dice acá, la diferencia de la autoridad jerárquica, de la influencia y la intervención en ellas, tanto de la persuasión y la sugerencia como del convencimiento y las creencias. Porque la autoridad es simplemente el derecho a mandar, y la influencia es la capacidad de incidir en la conducta de las personas, conducirlas, influir en sus creencias, modificar sus creencias, persuadirlas para que hagan algo distinto. Equilibrio de la organización. O sea, consideran que en la organización hay distintos intereses, accionistas, empleados, clientes, y considera que debe existir un equilibrio entre las contribuciones y beneficios que cada uno recibe o entrega. Debe haber un equilibrio entre todos los interesados de la organización. Y la teoría del conflicto, o sea, analizar los conflictos dentro de las organizaciones, también fue objeto de estudio de la teoría de la organización. Estos temas los vamos a volver a tocar nosotros, ¿eh? Vamos a ver el conflicto, la autoridad, vamos a ver la toma de decisiones, pero ya lo vamos a ver como un tema suelto. ¿Pero de dónde surgió? Y surgió de esta teoría. El principal exponente de esta teoría es Chester Barnard, ¿sí? Herbert Simon. Fíjense ya la época en la que se desarrollan, o sea que vemos que están un poquito más avanzados, ¿eh? Vemos que realmente responden a esta evolución de la que estábamos hablando. Bueno. ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe. Perfecto. Les comento que nos queda un ratito de Zoom y nos queda este tema. Yo no sé si quieren, salimos y volvemos a conectarnos porque se nos va a cortar enseguida y nos vamos a quedar con el tema medias. ¿Les parece? Claro que sí. Antes que se me corte, porque si no me va a dejar ahí a medias. Entonces, así terminamos la clase con el desarrollo bien. Así que nos vemos en minutitos. Genero otra reunión y nos vemos, ¿eh? Vamos a finalizar antes que me corten. Bueno.
La próxima ya sabemos más o menos la cantidad de alumnos que son, así que vamos a ver si no hay tantos inconvenientes con Meet, ¿no? Y seguimos con Meet porque ganamos tiempo con Meet. Profesora, yo nunca ocupé esa plataforma. ¿Cómo sería? ¿Hay que crearse un mail o algo así? No sé. No, yo les doy el link y ustedes entran directamente. Ah, buenísimo, entonces. Sí, y no se corta, es gratis también. Porque Genial. Habría año que pasado, probar entonces. claro, yo el año pasado usé todo el año Meet y no tuve problema. Acá me pidieron porque qué sé yo, bueno. Y la semana pasada cuando usé el Zoom no tuve cortes. Dije, bueno, bárbaro. Pero ahora tenemos muchos cortes y todo. Pasa que dicen, una profesora compró, tipo, no sé qué se compra, porque no entiendo Se mucho compra, tampoco, pero sí, bueno, compró y ahí no se le corta a ella. claro. Pero ella compró, no, es que la facultad le dio o algo así. Sí, no hay que comprar. Pero no sé por qué vamos a comprar si puedo tener otro que ofrece lo mismo y es gratis. Que no se corta ni nada. El año Sí, pasado, obvio. Habría que probar nomás, profe, entonces. no, el año pasado yo lo probé y no tuve problemas, ¿no? El año pasado, profe, usted dio clases con Meet más, si no me equivoco, y estábamos sin interrupción. Sin interrupción, exactamente. El año pasado di las 2 materias que doy, las di con Meet todo el año. Así que vamos a seguir. Igual que hago ahora, les pasaré el link y ustedes entran ahí y se termina. Si la cantidad de alumnos da para mí, no hay problema. Bueno, tienen tareas para el fin de semana, ¿eh? O sea, vayan leyendo. No basta con tener clases, sino que también tienen que ir porque estamos avanzando bastante, ya vieron bastante, ¿no? Fíjense que la clase que viene, vamos a terminar ya la unidad 2 y vamos a comenzar con planeamiento, ¿no? Vamos súper bien. Profesora, y lo del tema del trabajo práctico que hay que hacer, ¿eso nos pasa el mes de mayo en la semana? ¿Nos va a pasar dentro de poco? ¿Cómo sería ¿Qué eso? querés que te pase? Las actividades. Y ya están en el aula desde el primer día de clase, están. ¿En serio? Ah, no lo había visto. Ah, el primer día de clase, la semana pasada, el martes, les dije que en el aula estaba todo, ¿no? Por eso les estoy insistiendo que empiecen a trabajar, porque ya están viendo bastantes temas. Y fíjense que el programa tiene 8 unidades, y la semana que viene ya vamos a empezar con la unidad 3. Así que, y en el primer trabajo entra hasta la unidad 4. No dejen para el último momento porque después se va a complicar. Ocurre también que el año pasado yo daba 2 veces por semana clases, pero daba una clase, repetía la clase. Es decir, que daba una clase a la mañana y otra clase a la noche. La verdad que lo habíamos consensuado con los alumnos. No fue oficial, ahora estoy siguiendo el horario oficial. Entonces eran 2 grupos distintos, uno el martes o miércoles, no me acuerdo, y el otro era el viernes a la noche. Entonces era como tener clase una sola vez por semana. Entonces nos llevó todo
Pero acá, como estoy atendiendo al mismo grupo los 2 días, estamos yendo rápido, chicos. Bueno, creo que ya está el grupo estable. Están 70 anotados. Es más o menos 83. Bueno, entonces vamos a compartir y continuar con nuestras escuelas, ¿no? Bueno, esto es lo último que vimos. Era la teoría de la organización, el punto 2.4. Y nos queda el enfoque sistémico. El enfoque sistémico, yo les voy a hacer una pequeña historia. Porque es bastante abstracto. Si ustedes miran así, ¿qué es un sistema? Fíjense que dice un conjunto de elementos interdependientes, interactuantes, un grupo de unidades combinadas que forman un todo organizado, cuyo resultado es mayor que el resultado de las que las partes podrían tener al funcionar independientemente. Se consideran que el sistema en sí es un todo, formado por partecitas que interactúan, ¿sí? Y que el resultado del funcionamiento de las partecitas es mayor que el resultado de, en forma conjunta es mayor que el resultado de las partes en forma aislada, ¿sí? Ustedes dirán, ¿y esto qué es? Y acá tenemos un enfoque de un biólogo. Seguimos evolucionando, ya estamos cerca del año 1960 acá. Y acá el biólogo analizó, por supuesto, los seres vivos y vamos a ubicarnos, yo no sé mucho de biología, pero lo mínimo, lo que aprendí en la primaria al menos, sé, y algo de la secundaria. Saben ustedes que los seres vivos, por ejemplo las personas, tenemos varios subsistemas, si quieren, o sistemas, como quieren llamar. Después vamos a ajustar esos términos. Porque las personas tenemos, por ejemplo, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, etcétera, etcétera. Entonces tenemos varios sistemas. Cada uno de esos sistemas está compuesto por órganos distintos. Por ejemplo, el sistema digestivo tiene un estómago, páncreas, hígado, los intestinos, empezamos con la boca, ¿no? Etcétera. Te digo etcétera porque tampoco es mi especialidad, pero el tema es simplemente poder vincular o relacionar. Después tenemos el sistema respiratorio, que también tiene sus propios órganos. Los pulmones serían los máximos, pero tenemos también otros que están vinculados con la respiración. El circulatorio también, tenemos el corazón, las venas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vemos que un ser vivo está formado, si lo miramos como un sistema, es un todo, formado por sistemas. Cada sistema tiene una función, pero a su vez entre todos permiten que ese ser vivo pueda continuar, pueda subsistir. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a trasladar este análisis que estamos haciendo de un ser vivo, de una persona, en forma muy simple, muy simplificada, lo vamos a trasladar a una organización, que sí, la organización es nuestro
nuestro objeto de estudio en esta materia. Entonces ahí vamos a ver cómo se pueden vincular este enfoque sistémico con lo que nosotros analizamos. Y si queremos hacer cierta similitud o paralelismo, encontramos, podemos decir que la organización es un todo, y que tiene, en vez de tener un sistema digestivo, y tiene un sistema de finanzas, que tiene la parte de tesorería, de cobro, pago, la parte de cuentas corrientes, todo lo relativo al manejo de dinero. Después también tiene una organización, otro sistema, que es el sistema de comercialización, donde están toda la parte de ventas, logística, publicidad, propaganda. También tiene otra parte que es la parte de producción. Y así tenemos las distintas partes o sistemas que tiene una organización. Y acá entonces empezamos, se nos prende un poquito la lamparita y empezamos a decir, bueno, sí, este enfoque sistémico, si analizo que es el aporte de un biólogo, el biólogo ve las cosas desde esa perspectiva, y esa perspectiva es aplicable también a una organización. ¿Y para qué se utiliza esa perspectiva? Mirando a la organización como un sistema nos ayuda a entender mejor su funcionamiento. Por eso que nos interesa este enfoque sistémico. Si uno no contextualiza este concepto, no le da un poquito de forma y de vida, es un concepto abstracto y muy difícil de entender. ¿Y qué le pasó a este biólogo? Es Ludwig von Bertalanffy, se llama. Es un alemán. Es medio complejo el nombre. Ustedes ya lo van a ver en pantalla o en el libro. Ludwig von Bertalanffy. Él consideró, se dio cuenta cómo iba evolucionando la biología, y también se dio cuenta que en paralelo las distintas ciencias, cada una por su lado, iba evolucionando. Algunas se desarrollaban, estaban más desarrolladas que otras, pero todas iban evolucionando. Y se dio cuenta que muchas de ellas volvían a analizar los mismos temas. Partían desde el vamos y volvían a mirar los mismos temas. Entonces consideró que se podría ver la posibilidad de que exista algún enfoque que sea un común denominador para todas las ciencias, a partir de las cuales ellas arrancarían. Y así tenemos entonces lo que ustedes ven ahí en naranja. Dice: esta teoría propone construir modelos aplicables a numerosas áreas de estudio a través de una estructura general que vincule todas las áreas del conocimiento, que permita resolver problemas complejos. O sea, pensaba que a través de este enfoque sistémico se podría construir una base a partir de las cuales que permita vincular a las áreas e intercambiar conocimientos, y después cada una desarrollarse de acuerdo con el objeto de análisis. Así que esto es el aporte del enfoque sistémico. O sea, esa forma el enfoque sistémico es una forma de ver una realidad. Por eso es un poco abstracto, pero hay que entenderlo. Cuando yo lo vi como estudiante, la primera vez que lo vi, me costó entenderlo, pero después me tocó enseñar. Dije, bueno, vamos a tratar de que mis alumnos no pasen por donde yo pasé, que no entendía. Tuve que madurar mucho la idea y leer bastante para poder llegar a lo que les acabo de comentar, ¿no? O sea que es importante que ustedes lo vean, este cuentito que yo les hice, del biólogo y de un ser vivo y su vinculación con la organización. Y también pasa con las otras disciplinas. A nosotros nos interesa la organización. El sistema, ese sistema así abstracto, tiene algunas características. Una, la jerarquía. ¿Qué quiere decir eso? Que todo sistema tiene un sistema mayor, que está compuesto por subsistemas, que esos subsistemas se interrelacionan. Los subsistemas tenemos uno grande, otro más chico, más chico, más chico, más chico, hasta llegar a una unidad elemental que ya no admite más divisiones. Un sistema está formado por varios subsistemas, y esto a su vez por otros subsistemas, y así hasta llegar a la unidad elemental.
Viendo la realidad de esa manera, nos resulta mucho más fácil entenderla. Límite del sistema. O sea, los límites tiene, como dice acá, doble función: separar y unir los sistemas con su entorno. Un sistema se considera que está dentro de un contexto, que es el entorno, lo que ustedes vieron en la unidad 1. Hay sistemas abiertos y sistemas cerrados. Los abiertos son los que interactúan con el contexto y los cerrados son los que no tienen vinculación con el entorno. Vamos a leer lo que dice acá, de sistemas abiertos y cerrados. Los sistemas abiertos, como todo organismo viviente, se mantiene en continua incorporación y eliminación de materia, en tanto que los sistemas cerrados tienen una relación con su ambiente prácticamente nula. O sea que los abiertos interactúan con el contexto, sin embargo los cerrados no. La entropía. La entropía es la tendencia al desorden que producen los acontecimientos de naturaleza física. En los sistemas aislados, la evolución de la entropía es de carácter espontáneo. La entropía es la tendencia que tienen a desintegrarse los sistemas, y para evitar eso se tienen que adecuar, o sea, hay otra propiedad que tienen los sistemas que contrarresta este efecto de la entropía. Que la entropía es que con el transcurso del tiempo se van relajando los sistemas, se alejan de sus estándares y tienden a desintegrarse. Se produce un desorden. Con el tiempo hay un desgaste y se van desintegrando. Pero el sistema tiene a su vez otras propiedades que, digamos que responden a esta situación de entropía, contrarrestan los efectos de la entropía. Bueno, entonces, estas son, como dice el título, algunas características. Hay más características. Nosotros estamos viendo lo más importante. Por ejemplo, acá cuando hablamos de entropía, la característica que contrarresta la entropía se llama homeostasis. Acá vemos un sistema, como es un sistema, tiene un ambiente, hay entrada, proceso y salida y retroalimentación dentro de un sistema. Lo vemos así. La organización, nosotros en el libro de Kuhn, todo lo que analizamos sobre la organización y el proceso administrativo lo vemos con un enfoque sistémico y de sistema abierto, que está en contacto con lo de afuera, interactúa con lo de afuera. Y fuera de la organización que hay, y habíamos visto que hay un contexto, un ambiente mediato y otro inmediato. Y ahí me remito a lo que ustedes vieron en la unidad 1. ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Acá vemos entonces ese concepto, porque hasta ahora vimos el enfoque sistémico, algo yo se lo vinculé con la organización, y acá lo tenemos a la teoría del sistema, pero referida a las organizaciones. Acá tienen, fíjense, Ludwig von Bertalanffy, que yo les dije que es el alemán, el biólogo alemán que desarrolló esta teoría. Entonces, una organización empresarial es un sistema creado por el hombre en un marco social. O sea, que acá ve a la organización como un sistema que mantiene una dinámica interacción con su medio ambiente, clientes, proveedores, gobiernos, competidores, sindicatos, etc. Y está integrado por partes que interactúan realizando acciones en pos de un conjunto de objetivos, tanto generales como individuales o grupales. Así que esto es la organización como sistema. Así que la organización, fíjense, tiene entrada, proceso y salida, y tiene afuera, fuera del marquito tiene el entorno, que están los proveedores, los clientes, accionistas, competidores y otros organismos de regulación, como por ejemplo el Estado, que controla el funcionamiento de las organizaciones.
los digo para que lean y maduren un poco esta idea. Esto que yo les hice al inicio, el cuentito este del biólogo que vio al ser humano con todas esas partes que interactúan con lo de afuera, que cada parte tiene un rol propio, pero que permite interactuando, o sea, hay una interacción interna entre cada uno de los subsistemas que permite que funcione el sistema en sí, por ejemplo, el cuerpo humano. Pero a su vez el cuerpo humano también interactúa con el exterior, influye el funcionamiento de sus órganos, lo que pasa afuera. Necesitamos oxígeno, nuestro cuerpo se adecua a las temperaturas, ¿no? Si hace calor, transpiramos, con eso regulamos nuestra temperatura. Y la organización pasa lo mismo. Es una forma de mirar a las organizaciones. Y las organizaciones a su vez constituyen un sistema complejo. O sea, tiene parte, pero es complejo porque tiene grupos con fines e intereses distintos. Son sistemas sociales abiertos que interactúan con otros actores del contexto. Influyen sobre el medio, sufren perturbaciones por presiones y cambios que no controlan. Existen sistemas de decisiones racionales que conviven con relaciones ambiguas y procesos contradictorios. O sea que dentro de la organización tenemos un sistema de decisiones, hay personas que tienen que tomar decisiones, pero también hay algunos procesos, o sea, hay fuerzas que tratan de contrarrestar, o sea que hay conflictos entre las partes. Es muy complejo el sistema, organización. Es uno de los más complejos. Porque está formado por distintas partes, cada uno con sus objetivos, intereses propios, incluso contradictorios. Entre ellos, internamente. Estas son las corrientes actuales. Fíjense, por ejemplo, ustedes, cuando hablamos de organización, ahora se me ocurre algo, un ejemplo, que ustedes lo viven y yo también. Vamos a pensar la universidad. Fíjense lo complejo que es. Vamos a pensar la parte social nada más. Y en la parte social hay tres grupos bien marcados. Un grupo es el de los alumnos, otro grupo los no docentes y otro grupo los docentes. Tres grupos. Y cada grupo tiene sus historias. Y dentro de cada grupo hay intereses contradictorios. Y todo eso tiene que convivir, o sea que cada grupo tiene que tratar de manejarse. Y a su vez interactúan entre los grupos. Entonces fíjense todos los conflictos que por ahí que hay que afrontar o que ustedes se dan cuenta de que existen, contradicciones y demás. Es un ejemplo claro de organización con toda la complejidad que representa una organización. Bueno, hasta acá terminamos. Este último punto no los quiero dar, lo dejo para la próxima, porque quiero que ustedes maduren todo lo que estamos viendo, porque vivimos muchísimo, y acá yo les voy señalando lo más importante, pero tienen que mirar el libro e ir completando. Vamos a mirar rápidamente lo que vimos de las escuelas hasta hoy. Lo único que quedó pendiente entre la clase de hoy y la de ayer y la de hoy. Lo que quedó pendiente son las nuevas tendencias. O simplemente son algunas pinceladas de lo que se está viniendo. Que por ahí hay algunas cosas que en el momento que se editó el libro, eran cosas que se venían y actualmente son cosas que ya están, que las estamos viviendo.
Entonces tenemos la evolución. Vamos a mirar rápidamente cómo empezó. Empezó con las teorías clásicas, ¿no? Que se destacan estas tres líneas: la científica, con Taylor, la industrial con Fayol y la burocracia con Weber. Y acá vimos las características. Fayol, que era más estructuralista. Después tenemos a Weber. Después empezamos con la escuela de las conductas que vimos hoy. Empezó a ocuparse del hombre, porque las clásicas no tenían en cuenta al hombre. Sus aportes, sus limitaciones. Acá estamos comparando la clásica con la de las relaciones humanas. Después empezamos con el estructuralismo y la neoclásica. El estructuralismo, la neoclásica, era la nueva clásica que profundizó algunos temas que analizaban los clásicos. Tenemos la teoría de la organización, los aportes, más las líneas que profundizó la teoría de la organización, y luego el enfoque sistémico. Y el enfoque sistémico aplicado a las organizaciones. Bueno, y hasta ahí dejamos las corrientes actuales, las dejamos para la próxima clase. Entonces, de tarea, estudien y estudien. Tienen todo el material. Primero tienen que leer el material, entenderlo, mirar con el Power que tienen, y después empiecen a pensar cómo lo van a aplicar al caso que ustedes tienen, ¿no? Bueno. Y con eso entonces estaríamos terminando la clase de hoy. No sé si quedó alguna duda. Los invito a que vayan al aula, matricúlense, repito, se tienen que matricular todos para ingresar. Acá no tenemos diferencias, ni de plan, ni de tipo de plan, ni tampoco de carrera. Todos tienen que hacer lo mismo. Así que no empiecen a pensar a ver qué hago yo, qué corresponde el otro. Después simplemente cuando estén las listas definitivas, me voy a dar cuenta dónde tengo que poner la calificación a cada uno. Pero ahora el trabajo que tienen que hacer, lo tienen que hacer todos. Tienen la misma fecha de presentación todos, así que, bueno, métanle. Cualquier duda... Profe, ¿sí? una duda. ¿Le tenemos que mandar por escrito los nombres de los participantes del grupo solamente cuando entregamos el trabajo? Cuando entreguen el trabajo me voy a dar cuenta cómo están integrados, ¿no? Bueno, profe. Ahí ya directamente me voy a dar cuenta quién integra cada grupo, y nada más, porque si no es un problema. No tiene mucho sentido que ustedes me pasen el nombre de los grupos si las listas todavía no están en definitivas. Así que, con que ustedes simplemente el día que me entreguen el trabajo, que estén el nombre de todos los integrantes, ahí ya me voy a dar cuenta cómo está integrado el grupo. Y el grupo yo dejo que ustedes lo armen con los que sienten más afinidad, no hay problema. Acá, ¿cuándo se entrega el trabajo práctico, profe? El primer día de clase ya se los dije, ahora lo acabo de decir, lo dije hace un ratito, se lo vuelvo a decir. Entren en el aula, tienen allí los contenidos, fecha de entrega, todo. Si quieren que los repito, a ver, lo tengo anotado acá en el texto. Estaba todo planificado, chicos. Acá yo estoy en el aula, el primer parcial 24 del 5, de la unidad del 1 al 4, y el segundo parcial del 5 del 7,
las unidades son de 5, 6, 7 y 8. Ahí está, para la persona, para Rosario Castellano, ¿no? El programa tiene 8 unidades, entonces las Mandé al 4 grupo igual, profe, ahora, porque hoy estaban preguntando, yo tampoco no lo vi Bueno. y ahora mandé al grupo. Bien, pero entren en el aula, por favor, entren en el aula. Ahí está todo. Tienen que aprender a leer el material que se le pone en el aula, ¿no? Les voy a mandar al grupo entonces de nuevo todas las fechas y el instructivo del trabajo. Pero entren ahí en el aula y van a encontrar todo. Llegado el caso, ya se les va a dar el mail para que ustedes entreguen el trabajo. Pero por ahora, pónganse a estudiar, armen los grupos, que yo vi que el primer día de clase, cuando les di las consignas, enseguida empezaron a armar sus grupos. Así que entiendo que la mayor parte de los alumnos ya tienen su grupo armado, ¿no? Todavía quedan algunos sueltos, pero la mayoría ya lo tienen. Entonces, vayan leyendo el material, vayan leyendo las unidades, porque ya estamos casi en la mitad de los temas que entran en el trabajo, que es un parcial. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, les deseo entonces que terminen bien la semana, quedan todavía unos días, que les vaya bien y nos estaremos viendo entonces el próximo martes. Les repito, les voy a pasar el link sobre el momento, posiblemente ya les dé porque no llegan a 100 alumnos y evitamos estos cortes y posiblemente podamos desarrollar más tranquilos sin estar conectándonos a cada rato. No tiene sentido, ¿no? Trabajamos más tranquilo y podemos terminar antes también, porque hay una pérdida de tiempo estar entrando, admitiendo 3, 4 veces en cada clase, ¿no? Me parece que no tiene sentido. Así que bueno, nos vemos en la próxima y que sigan bien, chicos. Y bueno, ya me fijo y les mando más material. Les vuelvo a reiterar lo que tienen en el aula, pero no se olviden de matricularse y de ingresar y fijarse lo que hay. Chao, chicos. Bueno, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, muchas gracias. Chao, Chao, chao. profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.